Los libros del libro nos llevan hoy a considerar algo acerca de la profecía de Ezequiel. Leo como introducción los versículos 1 al 3 de esta profecía. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Ezequiel, el autor del libro, era hijo de una familia sacerdotal. Versículo 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. El profeta vivió en su juventud en Jerusalén hasta que fue llevado cautivo con otros muchos a Babilonia a causa de la invasión de Nabucodonosor. Y esto ocurrió en el año 597 a.C. ¿Cuál es el título o la razón del título del libro? Lleva el nombre del autor, Ezequiel, que significa Dios es fuerte. Algunos lo traducen como fortalecido por Dios. Autor y fecha. La referencia temporal del año 30 del mes cuarto a los 5 días del mes pudiera considerarse como la edad de Ezequiel, es decir, la edad que tenía Ezequiel cuando estaba con los cautivos junto al río Quebar y fue llamado al ministerio. Por tanto, 5 años antes fue llevado cautivo desde Jerusalén. Su ministerio comenzó en el año 592 a.C. y se extendió por lo menos 21 años hasta el 571. Era un profeta contemporáneo tanto de Jeremías como de Daniel, de su misma edad, y al que nombra en el libro, capítulo 14, versículo 14. Ezequiel fue llamado a la profecía desde su misión o desde su condición de sacerdote. En la transmigración a Babilonia fue llevada también su esposa, a la que se menciona en el libro, en el capítulo 24. En el libro, a diferencia de otros escritores, no da detalles de su propia vida, solo que fue llevado al destierro después del asedio de Jerusalén y la rendición de la ciudad, 10 años antes de su destrucción. Vivió en una localidad llamada Tel Aviv, cerca del río Quebar, donde tuvo su primera visión en el tiempo de su profecía. Afirma que estaba casado y que tenía una casa, en el capítulo 24 y también en el capítulo 8. Cuando su mujer murió repentinamente, Dios le mandó no guardar luto, porque sus acciones eran profecía visible para el pueblo de Dios. El pueblo que estaba en Babilonia tenía una falsa esperanza de que Jerusalén no sería destruida y mucho menos el templo. Ezequiel, especialmente en forma ilustrativa, anuncia todo lo contrario. Todos esperaban una solución e incluso la reposición de la monarquía, esperando que el desterrado rey Joaquín fuese restaurado a su trono en Jerusalén. Luego de la destrucción de Jerusalén, Ezequías trabajó entre los desterrados en Babilonia, tratando de sostener el espíritu del pueblo, conduciéndolo a la necesidad de una restauración espiritual y anunciándoles un mensaje de aliento y de esperanza, como en la parábola de los huesos humanos que se unen adquiriendo una nueva vida, representando la resurrección nacional, capítulo 37. Profetizó también un nuevo comienzo para el pueblo, capítulos 38 y 39. Les habla de la necesidad de una renovación interior con un corazón nuevo y un espíritu nuevo.
Les anuncia la llegada de un nuevo pastor que llevará a su pueblo en el tiempo en que la antigua alianza sea sustituida por una nueva, dándoles Dios también con ello un corazón nuevo. No es posible establecer una datación exacta porque no hay datos muy concretos para eso, pero por las referencias puede entenderse que sería más o menos escrito allá por el año 570 a.C. Algunos aspectos destacables de la profecía es el estilo literario en que abundan las visiones, como se aprecia en varios de sus capítulos. Además, hay acciones simbólicas en donde el profeta actúa comprometido con el mensaje que quiere transmitir, como el ladrillo para hablar del sitio de Jerusalén en el capítulo 4, acostarse sobre un lado un tiempo y luego sobre otro para referirse al tiempo de duración del exilio. Hacer una manifestación de marcha con objetos propios como si fuese a salir de viaje o en cautiverio, unido a la señal de comer y beber temblando, profetizando la cautividad y el advenimiento del cumplimiento de lo que Dios había anunciado antes. La ilustración de los dos caminos en el capítulo 21 anuncia el juicio sobre Jerusalén. Los dos palos unidos son ejemplo para anunciar la unión de la nación en el futuro. Las ilustraciones y metáforas se suceden así en toda la profecía. Canon. En el canon judío, el libro de Ezequiel va a continuación del de Jeremías. Era considerado como un libro sagrado, aunque debido a las dificultades interpretativas y a supuestas contradicciones con la Torá, incluyendo la complejidad de las visiones y la interpretación de las mismas, los rabinos no permitían que se leyera antes de haber cumplido el lector los 30 años. Querían que fuese una persona bien capaz para entender la profecía. Para el canon católico, que contiene los libros apócrifos llamados por ellos deuterocanónicos, Ezequiel está entre Baruch y Daniel. En el canon protestante, Ezequiel está situado entre Lamentaciones y Daniel. Siempre ha sido considerado como un libro inspirado, al igual que el resto de las escrituras. Bosquejo. Como anteriormente en los otros libros, voy a daros un bosquejo simple, sencillo, de poquitos puntos que luego se tiene que desarrollar para el estudio del libro. Punto 1. Llamamiento y comisión de Ezequiel. 1:1 a 3:27. 2. Profecías contra Judá y Jerusalén. 4:1 a 24:27. 3. Profecías contra las naciones. 25:1 a 32:32. 5. Profecía para el futuro de Israel. 41 a 48:35. Después de esto, como siempre, miremos algo de Cristo en el libro. El espíritu de la profecía es el Señor. Muchos aspectos de su presencia pueden alcanzarse en cada libro. De este mismo modo ocurre con Ezequiel. Sin embargo, las características especiales de este libro nos llevan a pensar y elegir a Cristo como la gloria admirable de su impronta divina, que se manifiesta desde el principio de la profecía. El Dios de la gloria se hace visible a su siervo rodeado de la majestad que le es propia. Eso mismo ocurre en el Nuevo Testamento con la manifestación del Señor a su siervo Juan en la isla de Patmos. Leo en Apocalipsis: y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa larga que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos
y su rostro era como el rostro del sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1, 13 al 16. La síntesis de esta visión de Juan debe ser breve, no habiendo lugar para comentar todo el texto que hemos leído. El apóstol vio a alguien que es semejante a hijo de hombre. El título tiene origen profético. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí como en las nubes del cielo veía uno como hijo de hombre. Daniel 7:13. Hijo de hombre es el título que mayoritariamente utilizó el Señor para referirse a él mismo. Durante su ministerio, el Señor se llamó permanentemente a sí mismo Hijo del Hombre. Especialmente el título adquirió una especial dimensión en la pregunta que hizo a los suyos sobre la opinión que ellos tenían acerca de quién era el Hijo del Hombre. El mismo Señor dijo ciertamente a los 12 que ¿qué decís vosotros que soy yo? Después del testimonio de la pregunta directa, Jesús dijo a los discípulos que yo soy lo que vosotros decís, es decir, el Hijo de Dios, revelación hecha a Pedro por el Padre. Es también interesante notar que la estructura gramatical de la formación de la pregunta se hace con una partícula que puede traducirse por tanto, o como por, o como pero. En este sentido, se produciría un contraste. Las gentes dicen que yo soy Juan, Elías, Jeremías, alguno de los profetas, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? No se trata de un grupo más, sino de vosotros, los discípulos, a quienes se reclama el testimonio del concepto que tenían sobre quién era Jesús. La respuesta de Pedro es evidente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El título Hijo del Hombre está vinculado directamente también con la obra redentora. Ese título tiene connotación de preexistencia de Cristo. Juan 3:13. Expresa también la condición humana del Señor. Mateo 11:19. Es un solo título el que recoge deidad y humanidad. Es el título que corresponde por concreción a quien es Dios hombre. Esto es, Dios que se hace hombre por la encarnación y entra en el mundo de los hombres para realizar la obra de salvación que Dios solo podía llevar a cabo. Juan 1:14. Aunque Juan dice que vio a uno semejante a hijo de hombre, lo que estaba viendo era realmente la visión del Hijo del Hombre, que siendo Dios es también semejante a los hombres. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Juan está contemplando al glorioso Señor resucitado y glorificado. La descripción que Juan hace del vestido correspondiendo al Señor es como el traje propio del sumo sacerdote. Ya en la anterior dispensación era la vestidura habitual para el ejercicio de las labores sacerdotales en el santuario. Vestido que Juan vio era una túnica talar, es decir, un vestido que llegaba hasta los tobillos, al borde de los pies. No podemos olvidar que Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Junto con el ministerio sacerdotal está también la dignidad real que le corresponde a quien es Rey de Reyes. La cinta de oro puesta como un fajín a la altura del pecho pone de manifiesto la condición real del Señor. Quien es Rey es también juez. Solo Él ha recibido la capacidad judicial que Dios ha puesto en su mano. La visión de Juan, en comparación o manifestada de forma semejante a la de Ezequiel, detalla también los cabellos del Hijo del Hombre. Indudablemente es una visión semejante a la que el profeta Daniel hace acerca de lo que él llama el anciano de días, Daniel 7:9, una referencia alusiva a la eternidad del Hijo de Dios. No está refiriéndose la visión
a expresar la idea de santidad del Hijo, sino más bien la gloria eterna que comparte con el Padre. No encontrando otras formas para que el lector entienda lo inmaculado del blanco que Juan vio, dice en una comparativa doble, por un lado que eran blancos como lana blanca y por otro blancos como nieve. Observa también Juan los ojos del Señor y los describe como llama de fuego. Los ojos emitían destellos como llama flameante. Esa figura trata de poner de relieve la penetración de la mirada escudriñadora del Señor. Están haciendo referencia a una vista clara y penetrante de los pies del Señor. Dice que tenía un aspecto semejante al bronce bruñido. Esos pies, además, eran refulgentes. Juan utiliza aquí una forma verbal que equivale a fulgurar por fuego, es decir, algo semejante a lo que significa al rojo vivo, en que se pone un horno caliente al máximo. De ahí la expresión como horno ardiente. Junto a la descripción de los pies está la voz del Señor. Juan la compara con el estruendo de muchas aguas. Aquí está equiparada al ruido impresionante que produce la caída de una gran catarata de agua. Juan estaba en una isla rodeado de mar y que seguramente oyó en algún momento el batir de las olas encrespadas del mar contra las rocas de la costa. Presta también atención a su mano derecha, en la que la Biblia expresa el símbolo del poder y también símbolo de quien tiene honor, autoridad y gloria. En esa mano tenía literalmente, debe traducirse teniendo. La visión es más bien de una mano que se cierra que la de la palma de una mano. En ella, bien sujetas, están las estrellas del ministerio que representa. Junto con la mano, la espada que salía de su boca. El verbo que utiliza Juan en participio de presente expresa la idea de algo que está en curso, como si dijese que la espada estaba saliendo de su boca. El arma no era defensiva, sino ofensiva. No se trataba de una espada corta, sino de la espada de combate utilizada para el ataque en una ofensiva militar. La espada es el emblema de quien tiene autoridad para juzgar y ejecutar la sentencia judicial. Lo enseña Pablo sobre los jueces de la tierra en Romanos 13:4. Esa espada se cataloga como de dos filos, literalmente en griego de dos bocas, de manera que actúa en todas las direcciones. No importa hacia dónde dirija la espada, el que la maneja tiene filo cortante para herir al contrario. Es el arma propia del juez que juzga a los enemigos, sentencia sus delitos y ejecuta la sentencia establecida. La visión de Juan, lo mismo que la de Ezequiel, pone de manifiesto que Cristo no solo es glorioso, sino que también es poderoso para juzgar los pecados del mundo e incluso los de su pueblo, no para condenación, pero sí para disciplina. En Patmos, Juan descubre la gloria de la persona divino-humana del Señor Jesucristo, glorioso e impactante a los ojos asombrados de su siervo, apóstol y profeta. El resucitado, que es luz de luz, resplandecía glorioso, como corresponde a la admirable luz de Dios que alumbra a todo hombre, en una forma semejante en la que se manifiesta al profeta Ezequiel. Dios llama a cada uno de nosotros a que contemplemos a Cristo, no como el hombre que camina por los caminos polvorientos de Israel y de Judá, sino como el Rey de Reyes glorioso y admirable. Cuando perdemos de vista la gloria de Jesús, ganan nuestras glorias personales. Que Dios nos ayude a considerar a nuestro glorioso Señor.